Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio que se ha nombrado como Voces en Cambio. Es un espacio en donde tiene como característica la libertad para pensar, para interpretar la problemática en general, en lo social, en lo colectivo, en lo personal, en lo individual. Y hoy, efectivamente, maestra Inés Gómez del Campo, usted que pues está en ese terreno de la psicología, del psicoanálisis y en general de las ciencias humanas, que actualmente usted trabaja, imparte clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida, maestra, a este espacio, y hoy quisiéramos escuchar su voz, su pensamiento, su lectura acerca de un problema que hoy, como sabemos, los medios de comunicación le han dado mucho interés, mucha importancia, y que se refiere a esa violencia escolar y que de alguna manera está trastocando, digamos, la parte emocional, la parte intelectual y la parte física, por qué no decirlo, el mismo cuerpo humano, y de alguna manera, ¿cómo podemos ir distinguiendo esos conceptos de violencia, de agresividad? ¿Cómo se manifiesta este aspecto en el campo de lo escolar y en el campo de lo social en general, maestra? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera definir un poco el término, porque de repente parece que todo lo que sucede en la escuela es bullying. Sí. Y bueno, se usa indistintamente, ¿no? Cuando se habla de bullying o de acoso escolar, que sería el término en español, estamos hablando de cuando hay una serie de chicos que molestan sistemáticamente a otro o otros, ¿sí? Y los hacen como sus víctimas. Esto de la agresión en las escuelas es un fenómeno que ha sucedido siempre. O sea, de alguna forma, pues siempre ha habido, y nosotros decíamos, o se decía antes, es que se lo agarran de puerquito. Bueno, siempre ha habido. El problema es que ahora se ha agudizado. Se ha agudizado, por un lado, la frecuencia, y por otro lado, como la intensidad. O sea, ahora no es nada más, pues de repente te molesto, o de repente te digo algo, sino que hay chicos que verdaderamente son acosados. O sea, constantemente se les está agrediendo física o verbal, psicológicamente, con motos, con apodos, con amenazas. Y yo creo que hay dos partes muy importantes, ¿no? Y en mi opinión, de repente, o en opinión de muchas de las gentes que trabajamos en esto de la conducta humana, se ha puesto mucho énfasis en la víctima. Y no es tan preocupante el fenómeno de la víctima, porque la víctima es tan fortuita como la víctima de la violencia. O sea, cualquiera puede ser asaltado. Cualquiera, desgraciadamente en nuestra sociedad, cualquiera puede ser asaltado, cualquiera puede ser blanco de un delito. Entonces, cualquier niño puede ser blanco de bullying. No es algo que haga el niño al que empiezan a bullear. Es algo que tiene que ver, más bien, o que el énfasis tiene que poner en por qué los chicos ahora se ensañan así o manifiestan así la violencia. Maestra, en este caso, ¿qué es lo que de alguna manera provoca
esta violencia escolar, este acoso escolar, este acoso al otro, tiene que ver con un problema de representaciones sociales en donde uno ve la televisión y uno alcanza a percibir violencia en los medios de comunicación, y la respuesta que da la autoridad es sancionando, es culpabilizando, encontrando culpables, que es la familia, que es la adolescencia, que son los niños, y efectivamente pudiera decirse que la respuesta de la autoridad es correcta en ese sentido. Yo creo que en parte, o sea, como que no es fácil decir hay un culpable. Yo creo que el fenómeno del acoso escolar es una cuestión social. Y efectivamente, si ha aumentado es porque nuestra sociedad ahora es mucho más tolerante a la violencia que antes. Para el chico no es tan raro. O sea, no es así como, ay, pues le pegaron a alguien. Pues sí. O sea, como que se convierte en habitual que pasen esas cosas. Y yo creo que parte del problema es que pareciera ser que es lo esperado. Es esperado que en la escuela se moleste a alguien. De pronto dejó de ser la excepción para convertirse en la norma. Y entonces si de pronto además se convirtió en un factor que yo creo que es lo más peligroso, que le da estatus al que molesta. El chico que es capaz de molestar a otro, que es capaz de acosar a otro, resulta que se convierte como estrellita de la escuela. Como que eso es bueno. Como que el ser el bravucón de la escuela, que antes era malo y mal visto, tanto por los otros compañeros como por las autoridades, ahora no, ahora es un patrón de popularidad. ¿Sí? El chico que es capaz de molestar a otro y además de hacerlo público, porque por eso lo hacen público, obtiene estatus en la escuela. Y se pudiera decir que este tipo de acoso hacia el otro es generalizado o se focaliza en el terreno de las escuelas, porque efectivamente a lo mejor la condición de organización de la escuela, su forma jerarquizada y que de alguna manera tiene que ver con el poder, porque al final de cuentas es ese poder como esa capacidad de poder intervenir ante la realidad, pero al mismo tiempo se usa el poder para dominar a los demás. Bueno, yo creo que sí hay una parte. Yo creo que la escuela en su forma tradicional y lineal de autoridad sí favorece que haya como alguien más que quiere ejercer el poder. Y una forma de ejercer el poder entre los alumnos es pues controlando a los otros, ¿no? Entonces sí pasa, sí hay una parte. Las escuelas que tienen sistemas más o sea, como más paralelos, Rígidos. No, menos rígidos, más paralelos, más así, Horizontal. más horizontales, suelen tener menos problemas de bullying, pero también suelen ser escuelas más pequeñas y es más fácil controlar, y en donde hay mucho, pensemos por ejemplo en escuelas tipo escuelas Montessori, por su mismo sistema de más convivencia, de más trato más igualitario, de más respetar las individualidades, pues no se favorece que se den estos fenómenos. Las escuelas más grandes y de esquemas más tradicionales, por decirlo de algún modo, en la que hay una autoridad que se impone y los alumnos pues están como sujetos a esa autoridad, que no es que sea malo, pero bueno, ese tipo de escuelas tienen que tener más cuidado en no favorecer el surgimiento de estos buleadores, ¿no? De estos chicos que se vuelven populares o se vuelven importantes en la escuela a base de molestar a los otros. Maestra, en este caso, ¿habrá algún fenómeno que tenga que ver con la cuestión emocional y la respuesta que hoy da el individuo o el grupo o las clases respecto de esto? ¿Tendrá que ver con lo que Freud llamaba ese eros, esa posibilidad de identificación hacia la vida, y que hoy a lo mejor algunos mecanismos de sublimación
se están tronando, se están desmoronando, y que de alguna manera esa pulsión de muerte que está ahí cruzando lo social le esté ganando alegros a la vida? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver más bien con una falta de sensibilidad, con que nos hemos desensibilizado mucho. Entonces, yo yo en este caso como padre de familia, puedo decir muchas veces, ay, pues siempre se ha molestado a los niños en la escuela. Ay, pues no, mi hijo no hace nada grave. O sea, pues sí, luego les pone apodos a sus compañeros, pero ¿qué más da? Como la costumbre. Como la costumbre de que, bueno, eso no es tan malo, ¿no? Y los chicos como adolescentes o como niños, como que son menos sensibles a que lastiman al otro. Porque el bullying que sale en los medios de comunicación, el bullying de los que nos enteramos en las noticias, pues es el que es físicamente muy violento, porque es el que ocasiona lesiones. Pero hay otro, que es el más común y que es el antecesor de ese, que es más psicológico, más de burlarte, más de molestarte, más de decirte cosas, más de hacerte a un lado. Y ese, a la larga, también ocasiona muchos problemas tanto para la víctima como para pues en general el sistema escolar, ¿sí? Entonces, esa parte yo creo que tiene mucho que ver más que nada con ser muy poco sensible al otro, ser muy poco sensible a que eso lo lastima. Porque más a la hora que uno le pregunta al niño, bueno, ¿por qué le dices eso? Ay, pues no es importante, no le pasa nada. O sea, como que no son conscientes de que ponerle motes a otro, ponerle apodos, molestarlo, empujarlo, hacerlo quedar mal enfrente de los demás, realmente le hace daño. Piensan que si no le pegan, entonces no le están haciendo nada. Decía el bueno de Sigmund Freud que como la vida se impone y al ser impuesta pues no resulta tan buena. Uh-huh. Y dice Freud que cómo vamos inventando una serie de calmantes, calmantes como las religiones, como el yoga y una serie de elementos que de alguna manera van sublimando y le van de alguna fortaleciendo una serie de mecanismos tanto metasociales como metapsíquicos en el ser humano. ¿No estarán tronando estos mecanismos de respuesta ante una sociedad de consumo mercantilizada y que vayan creando una serie de angustias en el individuo o en los grupos y que se sientan amenazados y como respuesta también den la violencia y el acoso hacia los demás? No sé si la palabra podría ser que se sientan amenazados. O sea, yo sí creo que hay una parte de que estamos menos acostumbrados y sobre todo muchas veces los chicos están menos acostumbrados a ser frustrados. Entonces no saben manejar bien su frustración. O sea, sí hay una parte importante de eso. Entonces, como en todo me complacen, como todo me es muy fácil, como todo lo consigo, cuando no consigo las cosas, no sé qué hacer con esa frustración y entonces encuentro maneras muy poco sanas de sacarla, como por ejemplo agrediendo al otro, que es una forma de sacar mi propia frustración. Entonces yo sí creo que una sociedad o que una familia sobre todo que no enseña a sus hijos que la frustración es parte de la vida y que hay que aprender a lidiar con el fracaso, con el coraje, con el que las cosas no salgan como yo quería y que hay que aprender a encontrar maneras sanas de canalizar eso, pues empiezan a encontrar maneras poco sanas y entonces encontramos con que los chicos que son buleadores no son necesariamente de familias problemáticas, no son necesariamente chicos que viven violencia en su casa, al contrario, muchas veces son niños consentidos que tienen todo y que en ese sentido no saben qué hacer cuando algo no les sale bien. Y en este caso tendremos algunas alternativas, algunas salidas desde el punto de vista no solo individual, sino como comunidad, en forma colectiva, algunas alternativas
que nos permitan enfrentar este tipo de violencia, este tipo de acoso, no solo en las escuelas, sino fuera de las escuelas. Incluso en la casa, en el hogar, nos encontramos este tipo de acoso. ¿Habrá algunas salidas, maestra? Yo creo que sí, yo creo que básicamente es como un proceso educativo. O sea, hay que hablar con la gente y hay que enseñar maneras de canalizar la frustración y hay que enseñar que el bullying lastima al otro. O sea, no caer en el error de decir, no hagas bullying porque te voy a castigar yo a ti peor que lo que tú hiciste. Sino decir, no hagas violencia bullying contra violencia. Que es un poco, yo creo, lo que se cae cuando lo único que se hace es hablar de castigos y castigos y castigos. Entonces decir, no, vamos enseñando que el bullying lastima al otro y que no está bien lastimar al otro, que no está bien hacer al otro sentir mal y que hay que aprender otras maneras de canalizar mi coraje, mi enojo, mi frustración y otras maneras de ser importante para el grupo, otras maneras de sentirme valioso o sentirme importante, que no sean molestando a los demás, ¿no? Y en este caso sería entonces una revisión también de la cultura, es decir, sí, cómo en la cultura se habla de valores, pero a veces yo siempre he dicho que pues los valores no se enseñan. Yo digo que el valor es un modo de ser, un modo de existir, y habrá entonces una crisis de valores, maestra. Sí, definitivamente sí la hay. Y sí hay como una falta de, o sea, si ya no son válidos los valores de antes, porque ya no me gustan, porque ya no me satisfacen, pero no tengo otros que poner en su lugar. Yo creo que el mejor valor contra el acoso escolar es la solidaridad. Es decir, todos tenemos derecho a ser bien tratados y a estar a gusto y a convivir en paz, ¿no? Y eso es básicamente el valor de la solidaridad. Y habrá entonces, pues se puede decir que habrá una crisis de afectos, una crisis de afecto hacia el otro, hacia los demás, y donde predomina esos valores culturales del egoísmo, del individualismo. Yo creo que sí, que nuestra sociedad, mientras más individualista y mientras más solo importe yo y lo único que me importe a mí sea lo que a mí me pasa, pues automáticamente descalifico a todo el resto. Y entonces no me importa lo que yo tenga que hacer para sentirme bien yo, aunque pase por encima del que pase, ¿no? Y habría entonces que no establecer como respuesta a este tipo de violencia o de acoso leyes, sí, construir leyes para criminalizar, como venganza. Yo creo que sí hay que controlar, o sea, sí hay que controlar y sí hay que decir esto no se vale, pero no puede ser lo único. O sea, porque no vamos a acabar con el bullying por el miedo al castigo, sino por la educación, por la conciencia de la importancia de respetar al otro. Ese sería el valor importante. Uh-huh. El otro existe y el otro puede ser diferente, pero eso no significa el hecho de que yo no tenga afecto, que no sea solidario con ese otro. Sí. Y entonces en un sistema como el nuestro, donde pues a veces uno encuentra a la frustración, a la no respuesta a mi demanda, el consumo. Uh-huh. ¿Cómo hoy el consumo de alguna manera resuelve en parte ese problema? Como una salida. Como una salida, a veces es una salida. El problema es que también, pues bueno, el consumo es limitado y a la larga, pues nadie puede tener todo lo que quisiera, ¿no? Sobre todo en una sociedad que ofrece tanto. Entonces sí se va dando como esa frustración, porque mi deseo de consumo tampoco se puede ver satisfecho, ¿no? Maestra Inés, el tema es interesante. Mi nombre es Rafael Mendoza Castillo. Y esperemos que no sea la última vez que estemos por acá, y tiene usted la invitación ya por adelantado para continuar discutiendo y pensando, interpretando este tipo de fenómenos que hoy efectivamente
pues han venido afectando a la condición humana en todos los sentidos. Gracias por estar en este espacio y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes. Voces de cambio.